Hola gente de YouTube, sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Nicolisa, soy una chilena que actualmente vive en Australia, pero en su momento vivió en Corea del Sur e incluso actualmente estoy casada con un coreano. Y el día de hoy les voy a comentar mi experiencia de cómo fue irme como estudiante de coreano a Corea del Sur. Mi razón de hacer este video es porque hace poco comencé a seguir a una creadora de contenido mexicana en TikTok, quien hizo un video sobre otra creadora de contenido, quien al parecer es vietnamita o de algún país asiático. Esta creadora hizo un video quejándose, muy frustrada, porque estaba harta de que Corea le pusiera tantas limitaciones con su visa de estudiante. Así que el día de hoy les quiero hacer la conversación de qué significa irse como estudiante de coreano a Corea del Sur. Es decir, aplicar a esa visa, cuáles son las limitaciones y con qué se van a encontrar. Y ojo, que este video no es para desanimarlos o asustarlos, sino que más bien para que vean y estén atentos a estas limitaciones antes de tomar esa decisión. Así que sin más preámbulos, comencemos ya con el video. Y todo esto comenzó por el 2020. De hecho, yo me fui a Corea del Sur en medio de una pandemia, es decir, del COVID-19 o coronavirus, como ustedes lo quieran llamar. En esos momentos yo decidí salir de Chile porque estaba pasando por una situación bastante mala. Yo soy chef y para los que no sean chilenos les informo que el país estuvo en cuarentena prácticamente un año. La gente no podía salir libremente. Muchos sobrevivimos con la ayuda del gobierno que mandaban unas cajitas de mercadería. Y a veces ni siquiera eso era suficiente para sobrevivir. Más encima yo acababa de graduarme como chef, acababa de recibir mi diploma y la industria de restaurantes fue sin duda una de las más afectadas. Obvio, todos recibieron alguna cosa negativa, pero esta industria sí fue muy afectada y yo siendo una chef nueva, era la primera que iban a despedir, ya que si necesitaban recortar personal, despedirme a mí iba a ser lo más económico y fácil. Ya, en esa oportunidad también le comenté a mi mamá que casi todos los trabajos que me salían eran de cocinera en hospitales y como el virus era desconocido y estaba causando pánico, mi familia dijo que quizás eso era una mala idea porque me estaba exponiendo a un virus desconocido, o sea, no sabíamos qué tan malo podría ser. Debido a todas esas cosas, la frustración de no poder encontrar trabajo, mi salud mental se vio afectada, muy afectada. Yo llegué a tener crisis de pánico, crisis de ansiedad. Fue un momento muy complicado en mi vida y yo creo que mi mamá siempre se acuerda mucho de eso. Aparte de que yo también crecí en un ambiente quizás no tan bueno, entonces no tenía esa mentalidad de, da lo mismo, pesco plata o le pido plata a prestar a mi mamá y me voy. O sea, si yo quería tomar esa decisión, era muy complicado. Fue en ese entonces que empecé a contactar más con mis amigos más cercanos coreanos, porque ellos eran los únicos que seguían trabajando y se la estaban ingeniando para poder sobrellevar sus negocios en medio de esta pandemia. Y ellos me dieron un trabajo en ese momento que era de vendedora de cosmética coreana. O sea, si ustedes se van a los inicios, más inicios de mis videos, van a poder ver que yo estaba muy conectada con patronato, con el tema de la gastronomía coreana y sobre todo del maquillaje. De hecho, en mi TikTok también se pueden ver algunos videos en donde yo mostraba la calidad y todo del maquillaje coreano. Esa no fue mi primera experiencia cercana con los coreanos, ¿ya? Yo también tengo un video en donde les comenté que desde que yo era niña, o sea, 9 o 10 años, yo participé en una iglesia coreana, que en estos momentos no puedo hablar muchas cosas buenas de la iglesia porque ya me salí de ahí, pero desde antes tenía como esa conexión e interés por la cultura, ¿ya? Esto va un poco más allá del interés porque debido a la iglesia yo literalmente creía que Dios era un coreano y una coreana. Pero no quiero tocar mucho de ese tema porque es un tema muy largo. Si a ustedes les gustaría saber sobre esa experiencia, déjenme en los comentarios y se las comparto. El punto es que ya estando tan conectada con tanto ambiente sobre Corea del Sur,
en un momento yo dije, empecé a investigar del país y me di cuenta que estaba abierto para ciertos visados para extranjeros que quisieran hacer ciertas cosas y yo estaba ganando bien en mi trabajo. Incluso aprendí tanto de la gastronomía coreana y me envolví tanto de su cultura que llegué a ganar un concurso de gastronomía coreana, el Hanchik 2020, si no me equivoco, y fue un dinero considerable que cubría parte de mi viaje que yo quería emprender a Seúl, Corea del Sur. A pesar de que yo trabajaba como promotora o vendedora de maquillaje coreano, mi amor por la gastronomía nunca se desapareció. Así que después de ganar ese concurso de comida coreana me quise meter más al mundo de la gastronomía, es decir, trabajar como chef de comida coreana y primero tenía que aprender la comida. En ese momento empecé a buscar una manera de cómo ir a Corea del Sur, primero o trabajando en restaurantes internacionales como chef o aprendiendo el idioma. Y descubrí que había un visado que se llama D4-1, si no estoy equivocada, y ese visado es de estudiante de coreano, ¿ya? Es decir, ustedes van a Corea del Sur, se inscriben a una universidad normal, pero estudian el idioma coreano y esa visa la pueden tener hasta 2 años, ¿ya? En ese tiempo, cuando yo me metí a este visado, no sabía muchas de las reglas, de hecho las fui descubriendo a medida que iba llegando a Corea del Sur, porque aparte que la comunicación no estaba tan buena por el tema del COVID y todo, no era como llegar, ir a una oficina, no, o sea, todo se hacía por internet. Y aquí es donde yo llego al punto que mucha gente no sabe, ¿ya? Cuando uno aplica esta visa, lo primero que tiene que saber es que para que te la den así de primera, tienes que cancelar o pagar 2 semestres, que de hecho no sé por qué le llaman semestre, literalmente esa es la traducción en inglés, pero son trimestres, son de 3 meses, ¿ok? 2 trimestres de idioma coreano, ¿ya? Eso es lo primero que se tiene que saber. Y cada semestre vale un aproximado de 1.200 a 1.500 dólares americanos, que vendría a ser entre 1.100.000 a 1.400.000, si no me equivoco, perdonen el cálculo. Yo creo que ustedes pueden tener una mejor idea si van a Google y ven el conversor de monedas. Entonces, entre pagar matrícula y todo eso, se va como harta plata y más encima, em, esa visa les pide un requisito de tener al menos 10.000 dólares, que en ese tiempo que yo me fui en Chile eran como 6 a 7 millones de pesos en su cuenta bancaria y tienen que sacar un papel del banco para mostrar eso, ¿ya? Entonces tienen que tener esa plata y ya dentro de esa plata ustedes pueden costearse lo que son sus primeros 2 semestres, que tiene que sí o sí ser 2 semestres. No les van a dar la visa si solo pagan un semestre, perdón, trimestre. Entonces esa es una de las cosas complicadas y que quizás no hay mucha información online, ¿ya? Luego de eso, ya una vez pagado, que están con el viaje y todo, eh, llegan a Corea y la universidad les va a mandar un email en inglés o en coreano, o en ambos idiomas, en donde se les va a informar lo siguiente. Y ojo aquí que esto es algo que no se sabe fácilmente, pero deberían saberlo porque afecta mucho en esta experiencia en Corea del Sur. Los primeros 6 meses, o sea, esos 6 meses que ustedes van a pagar para irse a estudiar coreano en Corea del Sur, no se les permite trabajar con ese visado. Hasta que nivel de idiomas tengan, no se les permite trabajar los primeros 6 meses. No se les permite trabajar. O sea, es ilegal. Literal, si los cachan, los pueden deportar. Para mí eso fue un gran shock, porque pongámonos en la situación de que ustedes ya ahorraron los 7 millones de pesos o 10.000 dólares que les pidió el gobierno para obtener esa visa como requisito. Ojo, esa plata hay que mostrarla, no pagarla, ¿ok? Y dentro de eso se les van ya, no sé, 3.000 dólares en los 2 semestres. El pasaje son otros 2.000 o 3.000 dólares más.
ya se les va la mitad, solo en pagar el curso y el pasaje. O sea, después de eso va la matrícula, la traducción de los papeles, la renta de Corea del Sur, que hay algunas casas que te piden un depósito y los depósitos que vendrían a ser parecido a lo que es un mes de garantía en Chile, son mucho más caros. O sea, no es un mes de garantía, es un depósito, así como que no es como que te digan, ya, esta casa, el mes de renta vale 300 lucas, así que me tenéis que pasar otras 300 lucas para que tú puedas vivir acá como mes de garantía. No, esta casa te va a costar 300 lucas, pero el depósito te van a pedir 1.000.000 de pesos, ¿cachai? Que se te va a devolver al final de la renta, pero te lo piden. O sea, es plata que tú no podías usar en ese momento. Entonces, al tener ustedes todas esas condiciones y todos esos gastos que son grandes gastos, el hecho de no poder trabajar los primeros 6 meses se dificulta mucho. O sea, es muy complicado poder sobrevivir con esa plata. Entonces, eso es lo que te pide el gobierno, lo que el gobierno considera que va a estar bien para esos 6 meses, pero la realidad es otra. La realidad es que se gasta más, sobre todo si ustedes quieren vivir cerca de la universidad. O sea, piensen que en Corea del Sur tomar el metro cuesta como $1.50 el pasaje. Eso cuesta, ¿verdad? Metro en Corea, Chiachol. Sí. $1.50, entonces ya son $3 diarios que sí o sí van a usar. Entonces, cabros, esto es algo que realmente se tiene que saber. O sea, mucha gente no lo sabe y después ya, a mí me pasó que ya estando en Corea, las personas venían o de intercambio o a estudiar el idioma o a la universidad y no sabían que no podían trabajar los primeros 6 meses. Ahora ustedes me dirán, da lo mismo, Nicole, 6 meses. Yo por último le pido plata a mis papás o con lo que sea y sobrevivo y después me pongo a trabajar. No, no es así. O sea, después de los 6 meses ustedes tienen que demostrar, dar el examen de coreano y demostrar que tienen sobre un nivel 3. Creo que sí, era sobre un nivel 3 del idioma para poder postular y que les den permiso de trabajar. O sea, no es de que, ok, 6 meses, eso es todo el requisito, ya los tuve, aquí están las pruebas, denme mi permiso de trabajo. No, no. O sea, tienen que mostrar que tienen habilidades del idioma coreano dando el examen oficial. No sé si hasta el día de hoy siga siendo lo mismo, pero a mí me tocó vivir eso hace unos 4 o 5 años atrás. Así que el sistema es bastante difícil, no se la dan fácil a los extranjeros. Irse a estudiar coreano a Corea del Sur no es lo mismo que irse a estudiar inglés a Australia o Canadá. Que por ejemplo aquí en Australia te permiten trabajar part-time todas las semanas. Y hay gente que se queja y que dice que eso no le alcanza para sobrevivir las 24 horas. Hay cursos que pagar y cuánta cosa más. Imagínense en Corea del Sur que ustedes no pueden trabajar, o sea, no se puede. El camino migratorio que toman muchos latinos aquí en Australia no se puede tomar en Corea del Sur. No es de, por ejemplo, venirte con una visa de estudiante y después me paso a estudiante de universidad y después me paso a trabajador. No. En Corea del Sur no es tan así. Hay condiciones que cumplir. Obviamente, después de estudiar cierto periodo en una universidad, te abren más las puertas o te dan un poquito más de facilidad para poder estudiar una carrera, pero igual, y como les dije anteriormente, como no se les permite trabajar, el poder adquisitivo o económico va disminuyendo y se va volviendo más difícil la vida hasta que llega un punto que mucha gente dice, oye, ya no me alcanza y se retiran, ¿cierto? Se regresan a su país y sacan otra visa como es la Working Holiday o sencillamente se rinden con el sueño de Corea. Obviamente, y como en todo país, en Corea del Sur existen ciertas aplicaciones o ciertos trabajos en los que quizás sí te van a permitir trabajar por cash o por así decirlo, por efectivo. Pero eso de nuevo es ilegal y es muy arriesgado porque la penalización a trabajar de ilegal en Corea del Sur es que te deporten 5 años, o sea, te deportan y no puedes volver a entrar al país por 5 años. Me preguntarán, Nicole, ¿y tú cómo lo hiciste? Porque sí, aunque se vean requisitos muy difíciles y quizás sea complicado, siempre hay una opción de hacerlo. Y en mi caso lo que yo hice y que de hecho en su momento fue muy criticado
fue empezar a trabajar de manera online o haciendo webinares en donde yo explicaba todo el proceso de mi visado, dónde tenían que ir, porque requiere traducción de documentos que en Chile por norma se pueden hacer bajo ciertas instituciones, y no es que tú vayas a cualquier traductor y lo traduzcas y lo apostilles, tiene que ser todo oficial con estampa y cuánta cosa más. Así que eso, al ser un proceso tan complicado, me permitió hacer como estos webinarios de información. Yo recibía de ahí ingresos de mi canal de YouTube, que esos ingresos se le pagan los taxes a Estados Unidos, porque no sé por qué ahí está el sistema y me envían el dinero a Chile. Y también por algunos trabajos online que eran más como de chequear email o trabajos así como que se pueden hacer de manera remota, que justamente tuve la fortuna de que muchas empresas en Chile estaban dando trabajo así remoto, es decir, de la casa, debido a toda esta situación de la pandemia. Yo pertenecía a la clase media, media baja en Chile. Tampoco era como que tenía mucho poder, entonces no tenía tarjetas de créditos ni nada. O sea, yo con la cuenta RUT que tenemos todos los chilenos, esa era la cuenta que me llegaba toda la plata y yo en Corea del Sur la metía en un banco que era Uri Unen, creo que se llamaba, y ahí sacaba el efectivo. O sea, eran giros de como $500 que podía hacer diario, no más de eso. Y así sobrevivía, así era como lo hacía. Así que si ustedes quisieran ir a Corea del Sur y estudiar, es bueno saber esta información, es bueno saber que las cosas no sean tan fáciles, pero igual hay maneras de hacerlo. O sea, que no se te dé tan fácil, porque en la vida tampoco nada es fácil, no quiere decir que ustedes no puedan. Así que nada, chiquillos, este es mi pequeño podcast informativo sobre mi experiencia como estudiante en Corea del Sur. Quiero compartir más experiencias de mi vida. Creo que sería bueno porque hay mucha gente que quizá tiene los mismos sueños o metas parecidas a las mías en su momento cuando quería vivir en Corea del Sur o aquí mismo en Australia. Quizá muchos se quieran venir acá. Entonces de pronto si tienen dudas sobre algo o quisieran saber como más detalles de mi camino migratorio hacia Corea del Sur o mi camino migratorio en Australia, déjenme en los comentarios, lo voy a estar leyendo y vamos a hacer como esta pequeña dinámica de podcast donde es solamente yo contando mi experiencia, no hay tanta edición, no hay tanta música, no hay tanta intro, sino que sencillamente una conversación honesta entre ustedes y yo. Así que eso, chicos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, como siempre, los dejo invitados a suscribirse, darle like, dejarme un comentario y no olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video. Chao.